Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 22 minutos, damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem, para hablar de todo lo que le hace falta a nuestra ley de transporte terrestre que busca, siempre se busca que se eviten los accidentes, que se reduzca el número de muertes en las vías, y vemos que todavía nos falta muchísimo, ¿no? El accidente de ayer, que nos deja pérdidas evidentemente humanas, lamentable, por diferentes cosas. No vamos aquí a hacer juicios, eso les corresponde a las autoridades, pero vemos que hay una inconducta cada vez mayor. La semana anterior reflejamos desde aquí, desde nuestros estudios, cómo dos transportistas urbanos se van por encima de la zona azul con tal de rebasar el uno al otro y pasar a todos los vehículos que estaban en congestión. Es decir, las inconductas del tránsito completamente salidas de la ley. Y entonces le pregunto a Daniela Chacón, buenos días, directora ejecutiva de la Fundación Tandem, ¿el reglamento a la ley de tránsito transporte terrestre reducirá las muertes en las vías? Buenos días, Daniela. Buenos días, Hernán, muchas gracias por la invitación. El hecho de que las vías sean seguras para todas las personas que circulamos en ellas y que se reduzcan los siniestros de tránsito, es decir, nosotros hablamos mucho de los siniestros de tránsito, no de los accidentes, porque en realidad el 2% de los siniestros que ocurren en el país cada año son realmente accidentales, ¿no? Cosas que realmente no podíamos haber evitado, versus el otro 98% que son una combinación de una conducta pues temeraria en las vías por parte de conductores, vías en mal estado, que no exista una aplicación fuerte de la ley, es decir, que yo sepa que el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el conducir con impericia e imprudencia no genera realmente ningún tipo de consecuencia legal y que hay impunidad. El hecho de que no exista una legislación que esté acorde a las buenas prácticas internacionales y obviamente el hecho de que no exista una educación vial permanente son todos factores que se unen y que generan el hecho de que el Ecuador sea el tercer país en América Latina después de Haití y de República Dominicana que más muertes registra por siniestros de tránsito al año. En Ecuador, 10 personas en promedio al día se mueren por un siniestro de tránsito. Estamos hablando de una persona que se muere cada 2.4 horas. Y sin lugar a dudas, la emisión del reglamento tiene algunas cosas pendientes en materia, por ejemplo, de control de la velocidad y de conducción bajo los efectos del alcohol y de guía a los gobiernos autónomos descentralizados para la construcción de infraestructura segura que pueden dar esas pautas que se necesitan para que, habiendo un adecuado cumplimiento y control de la ley, podamos empezar a reducir esas muertes. Ahora, ¿cómo controlamos la velocidad? Ahora mismo se acaban de tomar decisiones sobre el retiro de radares, por todo lo que eso ha implicado, el tema de la corrupción, el tema de cobros sin motivo, cobros excesivos, es decir, ¿cómo en una ley podemos organizar todo esto? Solamente con el tema del control de velocidad, vamos, por ejemplo. Sí, Hernán, digamos, es lamentable que la corrupción y la mala práctica de algunas personas y de algunos municipios lleve a odiar, digamos, hasta cierto punto, una tecnología que el único propósito que tiene es salvar vidas. Es decir, un modelo de gestión adecuado para los radares lo único que hace es obligar a las personas a conducir a la velocidad que está establecida en los límites. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que nosotros señalamos en el reglamento a la ley de tránsito y la reforma que estamos solicitando es que aquí en Ecuador se aprueba algo que se llaman los rangos moderados, es decir, qué tanto más en exceso de velocidad del límite yo puedo ir y no tengo una sanción tan grave como exceder ya fuera del rango moderado. En Ecuador tú puedes exceder hasta hasta 35 kilómetros por hora adicionales sobre el límite de velocidad. Y eso se considera como un rango moderado. Imagínate, Hernán, es decir, lo que le estamos diciendo a la gente con nuestra regulación es conduce más rápido, no te voy a sancionar tanto,
porque yo considero que ese exceso de velocidad no es tan peligroso, pero la diferencia entre conducir a 50 kilómetros por hora y conducir a 80 kilómetros por hora es la vida y la muerte, Hernán. Claro. Es decir, hay una diferencia entre la vida y la muerte con ese rango de exceso de velocidad que está aceptado y promovido en Ecuador. Entonces, hay que dejar atrás esta discusión absurda de que los radares son malos, de que están hechos para sacarle el dinero a la gente, y se requiere, por supuesto, un modelo de gestión adecuado Pero que ¿quién podría permita el ser? control a través de la tecnología. ¿Quién podría ser el que se encargue de esto? Recordemos las palabras del entonces ministro, bueno, del actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien les dijo, extorsionadores de la CTE. Esto porque cientos de radares que 32 municipios habían colocado a nivel nacional y que ya salieron de operación estaban manipulados. Entonces, si se extorsiona a la gente con eso, ¿a quién le correspondería manejar esto? Los municipios han demostrado que no. Tenemos un problema serio de debilidad institucional a nivel nacional, Hernán, tanto a nivel de los municipios pequeños y medianos que no tienen las capacidades para controlar este tipo de hechos. Tenemos una Agencia Nacional de Tránsito que cada 8 meses aproximadamente cambia de director y por ende cambia de todas las direcciones que existen, claro. Y por ende cada vez nos toca empezar de cero. Nosotros venimos haciendo incidencia para no solo la reforma al reglamento general a la ley de tránsito, sino una serie de reglamentos que son necesarios. Uno de estos, por ejemplo, el tema de los radares. Que ya llevan casi 3 años sin expedirse y hemos tenido que trabajar con, ya te digo, cada 8 meses cambian de director. Entonces realmente hay una debilidad institucional. Debería ser la Agencia Nacional de Tránsito en aquellos municipios que no tienen la capacidad para implementar los radares. Y en ese sentido nosotros también estamos promoviendo una reforma institucional en la ANT. Tiene que convertirse en una superintendencia, Hernán, porque esto de que haya tanta inestabilidad, de que exista tanta presión política, y que la ANT también se ha convertido en un botín político para la expedición de las licencias, de las matrículas, de los permisos de operación placas, y otros, que hay tantos intereses en juego, que los radares, digamos, es uno más de esos intereses en juego, pero en este caso la consecuencia son las vidas de las personas. Y es lamentable, no sé qué se pueda hacer con una ley allí si no hay una política pública de institucionalización de estos controles, sobre todo. Y si eso no podemos hacer con el tema del exceso de velocidad, ¿qué podremos hacer con el estado de embriaguez en el que andan muchísimos conductores? Vemos sitios, por ejemplo, en Quito se conocen sitios, lugares en donde la gente va, se divierte, sale tomada alcohol, y no pasa nada. O sea, la gente circula como si no pasara nada. Sí, aquí hay un par de cosas que, digamos, las buenas prácticas internacionales que nosotros, pues todas las organizaciones que formamos parte de la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador y que estamos promoviendo precisamente la adopción de buenas prácticas que se han probado a nivel internacional que ayudan a reducir las muertes y los siniestros de tránsito. Por ejemplo, en el tema de alcohol hay mucho de prevención, los controles preventivos. En efecto, todos sabemos dónde se bebe alcohol en las ciudades, entonces ahí es que hay que hacer los controles preventivos. Adicionalmente, se deben incluir estos dispositivos que no permiten el encendido del vehículo cuando una persona ha sobrepasado el límite de alcohol establecido en la ley para poder conducir. Y la otra cosa, Hernán, sobre el tema del reglamento, nuestra legislación tiene un límite de alcohol en la sangre para conducir que es de más del doble del recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es simplemente la adopción de un reglamento que establece ese límite conforme lo dispone y lo promueve la Organización Mundial de la Salud, porque un siniestro de tránsito es 17 veces más mortal cuando una persona ha bebido alcohol que cuando una persona maneja sobria. Entonces, en el tema de alcohol se trabaja mucho la prevención. Aquí no hacemos nada de prevención. Y otra cosa que se hace, por ejemplo, el régimen sancionatorio. Hernán, una vez que una persona ha sido, pues,
sancionada por la conducción bajo los efectos del alcohol es ir a un curso de Alcohólicos Anónimos, es tomar un curso para entender que tal vez ahí hay una enfermedad de esa persona, pero si no se unen todas estas diferentes prácticas y seguimos esperando a que la buena voluntad de los conductores cambie, eso no va a pasar. La conducción cambia en la medida en que la vía te obliga a ir más despacio, en que los controles hacen que no bebas bajo los efectos del alcohol y en que cuando lo haces exista una sanción que sea lo suficientemente justa y efectiva. No estamos hablando aquí de cárcel, ni mucho menos. Cuando hay muertos, por supuesto que sí, pero que sea justa y efectiva para el cambio de la conducta. De lo contrario, vamos a tener que seguir lamentando que cada año, Hernán, porque esto es así, desde que salimos de la pandemia, cada año más siniestralidad y más muertos en las vías. Más muertos por accidentes, ¿no? Y es lamentable porque al inicio de esta entrevista yo decía, es la inconducta de tanto los conductores como los peatones, y ahora se agrava porque cada vez vemos más presencia, por ejemplo, de motociclistas, de estos vehículos que aparentemente no tienen peligro ni riesgo, pero son los scooters, que no hay regulación sobre eso. Y entonces, sin embargo, se convierten en un elemento más que han motivado y que vienen motivando accidentes de tránsito. De hecho, me parece que hay un índice muy marcado y alto de la siniestralidad por motocicletas o en motocicletas. De hecho, esta es una tragedia a nivel mundial. Hernán, no solo pasa en Ecuador, pasa en el resto del mundo. Ya las motocicletas pasaron a ser los motociclistas pasaron a ser las principales víctimas de siniestros de tránsito. Antes eran aquellas de los vehículos particulares, pero ahora las motos, justamente por lo que tú mencionas, son las principales víctimas. Y de hecho, no hay regulación. Víctimas, fíjate que en Ecuador, y esto es falta del reglamento a la ley de tránsito, tú víctimas no o causantes puedes importar también. cascos homologados que te protegen en el caso de un siniestro. Las motos eléctricas son consideradas juguetes en Ecuador y por ende tú las puedes conducir sin ningún tipo de licencia ni de control. Y esto es únicamente una regulación que tiene que ser expedida por las autoridades, que tienen que ponerse ya a la tarea de darnos el marco legal adecuado que necesitamos para que los entes de control actúen y podamos realmente reducir las muertes en las vías. Ahora, Daniela, ¿podemos decir que son solo víctimas o también son causantes de accidentes? Porque, por ejemplo, los motociclistas circulan por cualquier carril, rebasan por la derecha, por la izquierda, se te meten adelante. El otro día estábamos pasando por la avenida Los Iris en tremenda congestión, un motociclista se pone al lado del bus y entre un carro pequeño, el bus rebasa hacia la izquierda, quiso pasarse de carril, lo embistió. Casi mata al motociclista. Y eso es porque hay un total desorden. Entonces, usted decía, son víctimas. Entonces, también es la forma como conducen, ¿no? Por supuesto, es decir, son víctimas precisamente porque ellos mismos son los que generan su propia victimización en el vehículo que conducen. Y de hecho, justamente la principal causa de siniestros de tránsito en todos los vehículos en Ecuador es el exceso de velocidad. Después viene la imprudencia y la impericia, y después viene la conducción bajo los efectos del alcohol. Es decir, 3 causas que son absolutamente prevenibles. Lo que yo te decía al inicio, no son accidentes, son siniestros y son prevenibles, porque estas 3 causas justamente hablan de conductas que están asociadas a lo temerario en las vías, y si a eso le sumas todos estos otros factores de los que hemos hablado, entonces empiezas a ver ese incremento de la siniestralidad. Y ahora con el tema de las motos, sin lugar a dudas vamos a seguir viendo ese incremento si es que no se generan los controles adecuados para que las motos se conduzcan en las vías al igual que cualquier otro vehículo, respetando los carriles, respetando la señalización y los espacios de cada una de las personas. Mira, yo soy ciclista urbana, yo uso mucho la ciclovía, y cuando me pasa una motocicleta eléctrica al lado a toda velocidad en la ciclovía, yo me desestabilizo y realmente pierdo el control, porque obviamente yo estoy en un espacio mucho más vulnerable y en un vehículo que no me protege frente a una velocidad de una motocicleta a una velocidad mucho mayor que la que yo puedo ir en bici, ¿no? Y entonces imagínate los peatones, imagínate los vehículos que conducen, sí,
con cuidado. Entonces, realmente aquí también se trata de trabajar esos elementos de señalética, control, infraestructura que obligan a todos los actores a conducir a la velocidad adecuada y respetando las normas. La pregunta final es, ¿cómo un reglamento a la ley de transporte terrestre puede reducir todo esto? ¿Cómo con eso cambiamos las inconductas? ¿Cómo con eso mejoramos el tránsito? ¿Cómo con esto prevenimos? El reglamento per se no te va a cambiar las muertes en las vías, porque sabemos perfectamente que en Ecuador la impunidad es la regla. El reglamento es importante en la medida en que incluye regulación que puede generar controles en materia de velocidad, que puede reducir los límites de la conducción bajo los efectos del alcohol y que va a establecer los lineamientos para que los gobiernos autónomos centralizados ejerzan la competencia en materia de seguridad vial. Pero si a esto, Hernán, no le acompañamos del control efectivo para que esa regulación se cumpla, entonces el reglamento simplemente va a ser algo que está archivado y que no se cumple. Pero si ni siquiera tengo eso y ni siquiera tengo las reglas que me permiten ejercer el control adecuado, entonces estoy en la peor situación de todas. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir dando los pasos, se pueden dar los pasos a la par, pero uno de esos es tener una regulación con buenas prácticas internacionales que brinde los elementos para controlar estas inconductas que están generando la siniestralidad altísima que tenemos en el país. Gracias a Daniela Chacón. Cada 2.4 horas muere una persona en un siniestro de tránsito. Qué grave, ¿no? Qué grave. 2.4 horas muere una persona. Eso es un dato, este es un dato que debería llamarnos a la conciencia a todos. Hablemos de estos temas en casa, conversemos. ¿Qué te pasó hoy en el tránsito? Y aprendamos y vamos corrigiendo en casa, ¿no? Con acciones, más que con lo que está escrito en el papel o estar esperando un reglamento que no lo van a hacer o que no tiene por lo menos la importancia para que se lo haga. Vamos a seguir perdiendo vidas en las vías. Gracias a Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem, por acompañarnos en Notimundo al Día. Muy gentil. Gracias, Hernán. Buen día. Buen día. 6:39 minutos. Seguimos con más aquí en Notimundo al Día. Notimundo al Día.